Y ahora vamos a hablar del tema interrupción legal del embarazo, aborto, bueno, hay muchas formas de decirlo. Vamos a hablar del tema legal específicamente y vamos a obviar opiniones personales, salvo que nosotros aclaremos que es una opinión personal. Es decir, no es la opinión del partido, ni de la radio, ni nada de eso. Y tenemos a alguien que sabe más que nosotros del tema, que es Alejandro Argañarás. Hola Alejandro, ¿estás ahí? Acá estoy, sí. ¿Cómo andan ustedes ahí por la radio? Todo muy bien, por suerte. Alejandro tiene un programa de radio justo antes del nuestro y también está en la Resistencia Radio con Horacio Justo, ¿me equivoco? Al suyo estoy como operador, como técnico ahí, y después tengo el programa sí que soy conductor los lunes de 18 a 21 que se llama La Resistencia. Buenísimo. ¿Nos querés comentar un poquitito acerca de la ley esta que ha logrado media sanción en el Congreso? Bueno, básicamente, en principio está bueno lo que vos planteaste antes de iniciar esta llamada, ¿no? Que vos hablaste sobre un tema lingüístico, que es decir el aborto, decir la interrupción legal del embarazo, etcétera. Yo creo que más que todo hay muchísima intención de ocultar las cosas en este proyecto por el apartado lingüístico, ya que en primer lugar no se puede hablar en ningún momento de aborto legal, porque eso sería algo inconstitucional, sino que lo que se puede hablar es sobre despenalización del aborto en Argentina, bajo ciertas causales. Y lo que se intenta con este proyecto es expandir justamente las causales de despenalización para hacer que sea prácticamente en cualquier caso posible realizarse un aborto, ¿no? Ese es el objetivo. No es un proyecto de legalización, sino que es un proyecto que expande las causales de despenalización para el mismo. Está bueno aclarar eso en un principio porque, primero, que genera mucha confusión y segundo, que es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de hablar de este tipo de proyectos, porque no es lo mismo. Primero que, además, legalizarlo también te implica tenerlo como algo que lo tiene que proveer el Estado. Por ejemplo, si el Estado legaliza el consumo de estupefacientes como la marihuana, el Estado tiene que garantizarte ese bien. En cambio, si lo despenaliza, lo único que hace es no condenar, no perseguir a las personas que consumen o que producen o distribuyen ese bien del que estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, eso yo creo que es lo más importante a aclarar antes de empezar a hablar cualquier cosa de este proyecto. Alejandro, ¿cómo estás? Federico te habla. ¿Qué tal, Federico? Muy bien. Te hago dos preguntas. ¿Qué impacto considerás que va a tener la ley si se llegara a aprobar? Y por otro lado, ¿qué opinás sobre la representación que tienen diputados los verdes, digamos, en relación al porcentaje real de la sociedad que tiene esa posición? Bueno, en primer lugar, vos me planteaste ahí un tema. ¿Cómo era la primera pregunta, perdón? La primera, ¿qué impacto considerás si se llegara a pasar la ley que habría en la sociedad? Bueno, ahí tenés varias aristas a tocar. Primero tenés el impacto más evidente, que es el económico, que realmente con el país destruido que tenemos, que no tiene presupuesto para absolutamente nada, y que ya el presupuesto en sanidad, que de por sí es alto, pero en relación al PBI no es tan alto, si te fijas, tendría que, según lo que dicen que cuesta el aborto y según lo que dicen, la cantidad de abortos que dicen que hay en Argentina, tendríamos que tener un presupuesto totalmente extrafalario en sanidad para poder sostener esa supuesta cantidad de abortos que se producen en Argentina. Lo cual, primero, que el sistema sanitario, si realmente hubiese esa cantidad de abortos, no estaría preparado para sostenerlo. Ya con el tema del coronavirus, imagínate que teniendo la cuarentena más larga del mundo y teniendo el peor manejo de la pandemia, ya saturamos el sistema sanitario. Imagínate si encima tenemos que sostener una ley que pretende darle abortos a 500.000 personas por año, ¿no? Es una locura la cantidad de dependencias que vos tendrías que tener. Y en segundo lugar, bueno, el segundo impacto
considero que sería un impacto moral, ¿no? Ya que se ha demostrado en diferentes países donde se ha legalizado el aborto que primero tiene un impacto psicológico en las personas que se realizan esos abortos, después también tiene un impacto social, un impacto demográfico en el sentido de que la legalización del aborto produce un envejecimiento poblacional, ya que se lo utiliza más que como una interrupción del embarazo, como un anticonceptivo de emergencia, ¿no? Que en realidad no sería anticonceptivo, porque por definición el anticonceptivo es lo que evita la concepción, y un embarazo y un aborto no puede realizarse antes de la concepción, porque en ese caso no sería un aborto, justamente, ¿no? Y bueno, y además también, por ejemplo, todo lo que son embarazos lo que se conoce como embarazos de personas, entre varias comillas, ¿no? Un concepto que se usa, pero con el cual yo no estoy de acuerdo, no deseadas para la sociedad, que se puede ver en diferentes países que se ha legalizado, como por ejemplo personas con síndrome de Down son abortados antes de que nazcan para no tener ese tipo de personas que dependen de un cuidado especial, o por ejemplo personas con discapacidades físicas, discapacidades mentales, ¿no? Que son visibles desde el embarazo mediante una ecografía. Justamente se realiza un aborto para evitar ese tipo de embarazos, ¿no? Entonces ya hay un montón de impactos tanto a nivel económico, social, cultural y demográfico en la legalización, o mejor dicho, hablando con propiedad, la despenalización del aborto con este proyecto de ley. Después, lo otro que me preguntaste era sobre ¿qué opinión tenés sobre la representación? Sí, la representación. Exactamente. Bueno, primero tengamos en cuenta que los diputados en Argentina no se eligen por las provincias, sino que se eligen por un tema poblacional, ¿no? Entonces, las provincias que mayor están representadas en la Cámara de Diputados justamente son las provincias más pobladas, que en este caso sería el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, que son provincias en las cuales hay mayor aceptación, por ejemplo, de el aborto que en otros lugares. Y además hay que tener en cuenta que la gente, cuando vota a un partido o cuando vota a un determinado político, no está votando absolutamente todas las ideas que tiene ese partido o que tiene ese representante, que teóricamente debería representar las ideas de la gente que los está votando, sino que votan en Argentina por un sistema de listas que están definidas por quien hace los arreglos políticos y los acuerdos que hay entre los diferentes partidos que forman un frente para ir a elecciones, y que adentro de esos partidos podés o no llegar a tener la representatividad de ciertas ideas según lo que un político determine y no lo que la gente realmente quiere. Pero sí se puede ver cómo muchos diputados al final del día, por lo que vieron que les conviene políticamente, terminaron virando su voto para un lado o para el otro, dejando a un lado sus propias convicciones y aspiraciones políticas, como se puede ver en el caso de Córdoba, que al ser Córdoba una provincia muy conservadora, los diputados de Córdoba prefirieron, para mantener los diputados no todos los de Córdoba, sino los del bloque de Hacemos Córdoba, prefirieron, para poder sostener electoralmente su partido político, y para que no le jueguen contra las elecciones, porque saben que la mayoría de sus votantes son pro vida, decidieron votar en contra de la ley justamente en la última votación en diputados. Que yo creo que se va a ver mucho más representado esta idea, ¿no?, en el Senado, ya que creo que está mucho mejor representado en diferentes provincias. Se lo podía ver, ¿no?, en las provincias del norte y del centro del país, cómo habían sido las provincias más pro vida, ¿no?, en sus votos, que las provincias del centro y sur del país son las que estaban más inclinadas hacia la parte abortista, ¿no? Hola, y yo creo que eso va a cambiar un poco en la votación en Senado. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ezequiel te habla. ¿Qué tal, Ezequiel? Te quería preguntar, justo que estabas hablando más de la parte política del aborto, justo, ¿no? Bueno, primero, la despenalización, como vos decías, del aborto fue casi una promesa de campaña, por así decirlo, de Alberto. ¿Vos
¿por qué crees que se dio la votación del aborto justo en este momento, justo en diciembre de 2020? ¿Por utilización política, por honestidad de campaña? ¿Por qué crees que se dio en este momento? Mira, te voy a tener que hablar en condicional porque lamentablemente es así como nos tenemos que manejar en la prensa. Yo creo que la votación del aborto se habría presentado en esta época del año justamente para distraer de todos los problemas que está habiendo, ¿no? Con este gobierno, todos los malos actos de gobierno que está realizando Alberto Fernández, y además de ciertas cosas que evidentemente pasaron desapercibidos, como por ejemplo diferentes chanchullos que se hizo con el presupuesto de la coparticipación de Buenos Aires para pasarlo a la provincia, ¿no? Y diferentes cosas que sé que se utilizó justamente la ley del aborto para disimular algunas cosas y para que la gente esté más concentrada en eso que en otras cosas que están pasando en el país. Y además, bueno, lo evidente que, a ver, Alberto Fernández vino acá prometiendo asado y heladeras llenas para todos, ¿no? Y además, bueno, diciendo que era el gobierno feminista. Desde que Alberto asumió, la pobreza aumentó, no me acuerdo qué porcentaje, pero estamos en un récord histórico de pobreza, de desempleo, estamos con una desnutrición infantil récord también en Argentina. El gobierno feminista fue el gobierno que liberó la mayor cantidad histórica de violadores durante el inicio de la cuarentena. Hablaban, por ejemplo, sobre lo bueno que era la gestión con respecto, bueno, a que ahora salud es ministerio, ¿no? Todo el armado político-cultural que habían hecho con la falacia de decir que, bueno, como es ministerio, entonces estamos todos muchísimo mejor, cuando en realidad lo que se pudo ver es que tuvimos el peor manejo de la pandemia a nivel regional, que fue un pésimo manejo evidente. Y entonces, ¿qué le queda a Alberto Fernández para poder cerrar el año con un logro? Economía estás para atrás, en cultura estás para atrás, en absolutamente todo estás con un gobierno totalmente desastroso, ¿no? ¿Y qué puede festejar a fin de año? Absolutamente nada. Y entonces, bueno, lo único que podría llegar a festejar en caso de que se aprobara sería que le expandieron los derechos teóricamente, ¿no? a las mujeres, con ese discurso de que el aborto es una expansión de los derechos de la mujer, y eso sería como el único logro de gobierno que podrían llegar a presumir, ¿no? Los de este nefasto gobierno que no ha hecho más que empobrecer la población en ya 12 meses de gobierno que tiene cumplidos. Alejandro, te hago una última pregunta. Sí. Hablaste de que una de las consecuencias sería saturar el sistema de salud. ¿Qué opinión tenés sobre el presupuesto que se votó que destina más presupuesto al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que al Ministerio de Salud? Bueno, ahí están las prioridades del gobierno, ¿no? Si vos te fijás, bueno, de diferentes espacios políticos, en esto yo creo que conseguiremos que es necesario, en algunos casos, el Estado para algunas cosas. Obviamente, bueno, el minarquismo es como una alternativa que nos une, ¿no? A los que son más anarquistas y los que son más pro Estado, pero más considerando que hay que tener un Estado, pero un Estado más chico. Ese creo que es el punto en común. Y si vos te fijas, yo lo digo siempre, si nosotros agarrásemos el presupuesto nacional y dejásemos únicamente las cosas que a la gente les dicen por los cuales es necesario el Estado, cuando uno le habla de reducir el Estado, y dejaras, por ejemplo, bueno, todo el tema internacional, todo el tema de relaciones internacionales, el tema de la salud, el tema de la seguridad, etcétera, funciones básicas del Estado, hoy en día tendrías menos de un 20, 15% de lo que realmente está gastando el Estado en un montón de cosas que no le sirven a la sociedad y que ni siquiera la sociedad sabe en lo que está gastando realmente. Si vos le preguntás a cualquier persona que está hablando hoy en día, por ejemplo, con un remisero, preguntar a cualquier remisero en qué se gasta todo el dinero del Estado, no va a tener la más pálida idea. Y el Estado gasta un montón de plata en cosas que nadie necesita, pero que, bueno, tienen sus funciones, que son enriquecer al político, ¿no? Todo este ministerio de la mujer, ministerio del INAR y no sé cuántos organismos paralelos al Estado y parte del Estado que tenés, son en realidad parte de un sistema
paraestatal de clientelismo político para poder darle un puestito a sus fieles votantes y a sus militantes para que estén contentos y tengan ese famoso asadito que prometió, ¿no? Y que en realidad en lo que debería gastar el Estado, que podría ser, por ejemplo, en sanidad, que hoy en día podemos ver cómo a los médicos no se les paga absolutamente nada en relación con lo que cobra un médico en cualquier otro país del mundo, y que de hecho, si vos le preguntás a cualquier médico que esté trabajando hoy en día en un hospital público de Argentina, te va a decir que él, además de trabajar ahí, tiene que trabajar en el sector privado porque no le alcanza con lo que le están pagando. Y ahí lo ves al Estado presumiendo de que salud es ministerio. ¿Y para qué? Para matar de hambre a la gente y a los médicos que están trabajando en el sistema de salud, para que una persona, por ejemplo, hablaban, por ejemplo, del aborto como una causal de muerte de la mujer, ¿no? Que hay que legalizar el aborto justamente para que no mueran más mujeres por abortos clandestinos. Si te fijas, en el último año, no me acuerdo la cifra exacta, pero no llegaba a 20 mujeres que habían muerto por abortos clandestinos. Y después tenemos a más de 500.000 mujeres muriendo en este momento por año en Argentina por cáncer de mama. Y no hay mamógrafos en los hospitales públicos. Es decir, que están gastando una fortuna de plata y que quieren gastar encima una fortuna de plata más en cuestiones de género y reproducción, y que en realidad no sería género y reproducción, ese es el título, que en realidad sería antirreproducción, porque todo el dinero destinado en reproducción y responsabilidad familiar se destina en anticonceptivos y en este caso sería aborto y bueno, educación en ESI, ¿no? Ese es el tema del presupuesto en reproducción, es el presupuesto en antirreproducción de la sociedad. Quieren gastar más en eso y mientras tanto tenemos a la gente muriendo por cosas que en otros países ni siquiera son problema, ¿no? Realmente me parece absurdo y me parece una actitud ni siquiera estúpida, porque yo creo, lo sostengo constantemente, que la gente que nos está gobernando no es estúpida, es mala, tiene mucha malicia en su interior, sabe que están haciendo las cosas mal, saben que están matando de gente, si no es de un balazo en la cabeza, es por coronavirus, y si no es por coronavirus, la están matando de hambre. Y lo hacen con malicia porque no les importa, porque lo único que les interesa al final del día es seguir sosteniendo su clientelismo político para que sus militantes y sus votantes estén contentos con una heladera llena de deudas, porque el país lo tenemos más endeudado que nunca, a pesar de que Alberto dijo en campaña que no iba a firmar ninguna secesión de dinero hacia el Fondo Monetario Internacional y terminó pagando más de lo que debía en realidad. Es decir, que fíjate cómo están cuidando la economía y el bolsillo de los argentinos, como decían que venían a cuidarlo. Y no se preocupan en lo más mínimo por lo que realmente la sociedad necesita y que no implica ni un 10% del presupuesto que el gobierno tiene en este momento. Sí, es increíble todo lo que contas. Bueno, Ale, la verdad que te súper agradecemos el tiempo que has gastado o desde nuestro punto de vista invertido con nosotros, porque nos ha enriquecido un montón con esto, nos has informado mucho y te agradecemos, te mandamos un abrazo y seguramente te vamos a cruzar seguro en la radio y ojalá tengamos otra conversación telefónica. Te mando un abrazo grande. Bueno, dale, perfecto, ustedes cuando quieran. La verdad, un gusto haber participado del programa de ustedes. Saben que pueden contar conmigo para lo que sea. Y bueno, nos veremos en próximos programas entonces. Nos estamos encontrando siempre ahí en la salida del programa. Dale, te mando un abrazo grande. Chao, chao.